Buenos días a quienes están conectados. Em, Vamos a dar un espacio de unos minuticos mientras van ingresando las otras personas y ya iniciamos con el webinar. Buenos días a todas las personas que se están conectando. Les cuento que estamos dando unos minutitos mientras se terminan de conectar para darle inicio al webinar. Entonces, denos 3 minutitos más e iniciamos. Gracias.
Buenos días a todos y a todas. Ya en aras del tiempo le vamos a dar inicio a este espacio. Muchas gracias a todos los que están conectados desde las 9. Mi nombre es Juliana Araujo. Hoy voy a estar acompañándolos como moderadora en este espacio, en donde vamos a explorar cómo la inteligencia artificial y la protección de datos están transformando la eficiencia y la seguridad de los negocios. Y sobre todo, que creo que es algo que está ahí como em, en el aire, ¿no? Y como, voy a decir, un miedo, y es cómo la inteligencia artificial también puede influir en esa seguridad. Entonces aquí tenemos, digamos, las dos miradas. La idea es que sea un espacio muy constructivo y enriquecedor para todos ustedes. Para eso nos acompañan Freddy Malaver y Giancarlos Chávez. Freddy nos va a abrir la sesión hablando sobre el impacto de las oportunidades de la inteligencia artificial en el entorno empresarial actual. Y Giancarlos nos va a guiar por el mundo de la protección y el respaldo de datos, abordando temas como los riesgos, la resiliencia, eh, y nos va a contar cuáles son las mejores estrategias para garantizar esa continuidad de negocio en caso, pues digamos, de que haya algún error o algún tema de, pues sí, como de caída de datos o de infraestructura. A lo largo de este webinar vamos a hablar sobre casos reales, sobre tendencias y recomendaciones prácticas para afrontar los principales desafíos de la digitalización y la ciberseguridad. Así que los invito y las invito a todos los que están conectados a dejar sus preguntas en el chat. Hoy vamos a hacer una dinámica un poquito distinta porque como Freddy va a contar o nos va a hacer un caso, digamos, más práctico, la idea es que ustedes puedan ir dejando en el chat todas las inquietudes que tengan y se les van a ir contestando, digamos, en tiempo real de manera escrita. Si hay alguna que no alcancemos a contestar de esta manera, entonces, pues al finalizar la presentación de Freddy, vamos a abrir el espacio para que Freddy pues pueda responder las que hay, y la misma dinámica se va a utilizar cuando vayamos a hablar de seguridad de datos en el caso de Giancarlos. Así que no siendo más, muchas gracias por estar en este espacio. Freddy, bienvenido a este webinar de optimización inteligente. Mil gracias, Juliana. Mil gracias a todos los asistentes. Ahí me confirman. Bien, ven la pantalla. Nos Sí, escuchan. señor. Perfecto, listo. Perfecto, entonces iniciamos. Como mencionaba Juliana, vamos a tener dos espacios. Uno inicial donde vamos a hablar de Copilot con algunos escenarios. Vamos a recorrer la herramienta para que puedan ustedes sacarle todo el provecho. La intención es que a medida que vayan teniendo preguntas en el chat directamente o levantan la mano, abrimos micrófono, no hay ningún problema. Aquí podemos ir interviniendo en el momento que ustedes crean conveniente. Giancarlo Chávez, Solution Specialist de Visión, y mi nombre es Freddy Malaver, gerente de un programa que llamamos Frontier, que nos encargamos de garantizar una transformación a las organizaciones donde tratamos de que el núcleo de cualquier organización sea la inteligencia artificial y las automatizaciones. También soy cofundador de una fundación que se llama Starting, que tiene mucho relacionamiento con este proceso de democratización del conocimiento. Ya les vamos a contar de qué se trata y por qué la importancia del uso y apropiación de inteligencia artificial en estos ámbitos. Lo primero es algo de sensibilidad. Este es uno de nuestros auditorios, una cancha de tejo al lado de canastas de cervezas en una vereda a 2 horas de un pueblo que se llama Armero Guayabal, donde se cumplieron 40 años de la tragedia, donde niños desde los 10 años, padres, docentes, aprenden de inteligencia artificial y donde con ese conocimiento estamos tratando de garantizar que la democratización del uso de la IA de manera ética y responsable se dé en cualquiera de las personas que existan y que quieran aprender. Este proceso nos ha llevado a que niños de edades tempranas puedan emprender y usar la inteligencia artificial de manera acertada. Esta niña se llama Sharon Juliet. Sharon Juliet tiene 12 años. Estuvimos en un evento en Microsoft hace unos meses enseñándole a altos directivos cómo crear agentes, y nuestra intención de hoy es que ustedes también se lleven ese conocimiento y puedan aprender cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial en escenarios prácticos y obviamente de alto impacto. ¿Listo? Quiero que se tomen aquí algunos segundos, visualicen si alguna de sus profesiones aparece dentro de esta lista
Esta lista son las 40 profesiones que menos uso hacen de la inteligencia artificial. Entre esas, los embalsamadores. Si en la sesión de las personas que nos acompañan hay algún embalsamador tranquilo, no habría por qué preocuparse, no tenemos por qué estar pensando que la inteligencia artificial puede generar algún cambio en mi forma en que trabajo, pero lo contrario es aquí tenemos personas de cualquier tipo de área. Que no aparezca su profesión en esta lista, créanme que el contenido que les vamos a entregar hoy puede ser de gran valor con la intención de que le podamos sacar todo el provecho al tipo de herramientas que tenemos disponibles. Vamos a arrancar contándoles alguna diferencia que hay entre los diferentes copilots. Copilots es el nombre que le dio Microsoft a su herramienta de inteligencia artificial generativa y tiene la intención de, como lo dice su nombre, ser un asistente de inteligencia artificial. Cuando Copilot no sea Copilot, sino sea piloto automático, pues quiere decir que no va a tener que tener ninguna interacción de parte del humano. Y ahí es donde deberíamos preocuparnos realmente porque nuestra intención es que Copilot es una herramienta que potencialice nuestro trabajo y vamos a ver cómo está cambiando la tendencia de que ya no es suficiente utilizar herramientas de IA generativa, ya no es suficiente escribir buenos prompts, sino que tenemos que tener alguna serie de habilidades adicionales que tenemos que contemplar. Lo primero es, existe una versión que es Copilot personal, que es una versión que ustedes pueden descargar en sus dispositivos móviles, sin importar si es Android, si es iPhone. Simplemente ustedes descargan desde su tienda de aplicaciones la aplicación de Copilot con su cuenta de Outlook o con su cuenta de Hotmail. Pueden iniciar sesión en estas plataformas. Si todavía tienen cuenta de Hotmail, somos población de alto riesgo, pero no hay ningún problema. Ustedes pueden descargarlas y hacer un uso de Copilot personal donde tenemos capacidades de inteligencia artificial para nuestro trabajo diario. Sin embargo, si ustedes tienen una cuenta de Microsoft en su ámbito empresarial, en este caso su organización cuenta con licenciamiento de Microsoft en cualquiera de sus sabores, ya tienen acceso a una herramienta de inteligencia artificial generativa que Microsoft llama Copilot Chat. Y Copilot Chat es esa versión base a nivel empresarial, ya les vamos a contar cuál es la diferencia puntual y por qué deberíamos empezar a usarla, que ya tienen disponible ustedes para la totalidad de los colaboradores de cualquier organización para el uso y apropiación de inteligencia artificial. Y tenemos una versión que es la versión completa del lado de Microsoft que se llama Microsoft 365 Copilot, que tiene la intención, obviamente, de generar capacidades adicionales, que la idea es hoy actualizar desde que ha venido pasando con esta herramienta y todas las evoluciones que ha venido teniendo. ¿Listo? Dicho eso, ya vamos a pasar a una parte 100% demostrativa con la intención de hacer un recorrido por la herramienta y que ustedes puedan entender todo el potencial que puede llegar a tener soluciones como Copilot, en caso tal de que ya la estén utilizando buenísimo, de pronto hoy se pueden llevar algunos tips que no tienen por allí en mente, y en caso de que no la estén utilizando, pues cómo nosotros desde Visión podemos ayudarles a, eh, a desarrollar esa ruta de aprendizaje de manera efectiva. Lo primero es, si ustedes tienen Microsoft 365, en cualquiera de las siguientes opciones pueden encontrar Copilot. Lo primero es, desde Teams, a mano izquierda va a aparecer la opción de Copilot, que al final va a cargar una de estas aplicaciones para el uso de Copilot. La segunda es que ustedes tengan la aplicación descargada en su máquina, sea MacOS o sea Windows, pueden descargar la aplicación de Copilot M365 para que la puedan tener allí disponible directamente desde su PC. O la última opción es que puedan ingresarlo desde la web directamente en la URL, se la vamos a poner por acá para que la puedan tener disponible. La intención es que en esa URL ustedes puedan tener acceso a las últimas funcionalidades. ¿Cuál es nuestra Eh, recomendación? Dime. Perdón, es que a veces la cámara frontal no te está apuntando a ti. Ok, no, pero pues no hay forma, eso sí detecta algún clic, pues detecta a la otra persona, pero sí que si algo la voy a apagar para que sigan simplemente la pantalla. Eh, Nuestra recomendación es siempre traten de utilizar la versión web y la razón de esto es por lo siguiente. Microsoft libera las actualizaciones primero en la versión web y luego las lanza en la versión de Teams. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestra recomendación es vayan siempre a utilizar las capacidades de Copilot en la versión web, porque allí van a aparecer funcionalidades que de pronto ustedes no pueden tener en la versión de Teams por integraciones. Entonces se demora más en llegar a algunas funcionalidades a Teams que si la utilizaran directamente desde la versión web o desde la aplicación de escritorio. Esa es nuestra primera recomendación.
Lo que ha venido pasando con Copilot es lo primero que ustedes ven en la parte de arriba, este switch entre trabajo y web. Si alguno de ustedes tienen estos botoncitos es porque tienen la versión completa de Copilot M365. Si en cambio a ustedes les aparece algo similar a lo siguiente, donde al ingresar a la misma URL simplemente les aparece en la parte de arriba en blanco, quiere decir que no tienen licenciamiento completo, sino que tienen la versión base de Copilot Chat. Igual tienen un potencial gigantesco que hoy van a darse cuenta de todo lo que podemos hacer, así sea en esta versión básica. ¿Listo? Voy a volverme a... No, me voy a quedar acá un segundito. Entonces, en esta, vamos a arrancar desde la versión básica para que ustedes vean todas las funcionalidades que pueden tener. Lo primero es, Microsoft ha permitido en este costado superior, mano derecha, que yo ya pueda darle una serie de instrucciones o personalización a mi asistente de inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, voy a los tres punticos en la parte derecha, le digo settings y dentro de settings voy a personalización. Dentro de personalización voy a darle instrucciones personalizadas y acá la idea es que ustedes le den las instrucciones de lo que hacen y como quieran que respondan. Entonces, la intención es que ustedes almacenen esta información porque esta nueva funcionalidad que salió hace unas cuantas semanas permite que Copilot empiece a responder basado en mis definiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a mis personalizaciones, les voy a mostrar en mi caso, en mi rol, voy a personalización, voy a instrucciones personalizadas, yo le puedo decir acá, mira, te voy a contar que mi rol es, yo soy gerente de un programa Frontier, utilizo un tono ejecutivo, siempre trato de dar respuestas claras, trato de incluir KPIs. El manejo de incertidumbre es no asumir datos, solicitar información mínima para avanzar, declarar supuestos y su impacto e indicar si el dato no está disponible y proponer cómo obtenerlo. Y esto es súper vital cuando yo quiero que mi asistente de inteligencia artificial, en este caso Copilot, reduzca su proceso de alucinación. Recuerden que la alucinación es cuando le pregunto algo a la inteligencia artificial y puede que me responda con algo loco. Este tipo de personalizaciones garantiza de que se reduzca ese tipo de alucinaciones. Entonces, la primera funcionalidad que quiero que prueben dentro de sus ambientes de Copilot es que seleccionen en sus configuraciones, le creen sus instrucciones personalizadas y de esta forma puedan ponerlo a producir, ¿va? Les voy a poner como ejemplo el mío, pero la idea es que cada uno de ustedes empiece a ajustarlo. Luego de ponerle esa personalización dentro de Copilot, él va a empezar a responder en cualquiera de los prompts que usted utilice, de manera con la estructura y con el tono y con las indicaciones que ustedes empezaron a hacerle. Y esto facilita que a veces no tengamos que crear agentes, sino que mi asistente ya tenga esas personalizaciones definidas. Lo segundo que queremos recalcar es lo que les mencionaba a nivel de seguridad, y es que en la versión personal, en la versión que utilizo de Outlook o Hotmail, no, digamos que Microsoft lo que indica es que los datos o preguntas que hacemos en esas versiones personales, al igual que ustedes lo hacen en una versión libre de ChatGPT, Gemini, etcétera, puede utilizarse para entrenar los modelos. En el ambiente empresarial, lo que garantiza Microsoft en este enlace que les va a generar cuando le dan clic en ese botón, es que Microsoft protege la información de dos formas. La primera es Microsoft no entrena los modelos con la información que yo le escribo a Copilot. Quiere decir, los modelos ya vienen entrenados, ya vienen definidos, por ende ninguna parte de conocimiento se utiliza para esto. Lo segundo es que los datos que ustedes utilizan para utilizar dentro de Copilot se almacenan dentro de sus rutas empresariales. Quiere decir, solamente yo puedo explotar datos que tenga en OneDrive o en SharePoint y con los mismos permisos que tengo en OneDrive y en SharePoint. ¿Esto qué garantiza? Que si ustedes, hay un concepto que se utiliza hace un buen tiempo que es el Shadow IT. Anteriormente, si les pusiéramos OneDrive a las personas o a los colaboradores, las personas seguían utilizando WeTransfer, Dropbox, etcétera. Y no sé si dieron cuenta que WeTransfer sacó la definición de que todos los datos que pasaban por WeTransfer los iba a utilizar para entrenar modelos. Microsoft lo que indica acá es en las versiones empresariales, llámese Copilot Chat o llámese Copilot M365, garantiza que no se entrenan los modelos. Y ya hemos visto casos donde cogen informes ejecutivos, los suben por allá a la herramienta de DeepSeek porque razona muy bonito, pero desconocen que con esos datos pueden estar entrenando modelos que pueden utilizarse para generar información que se convierta pública. Entonces, por eso la recomendación y la importancia de utilizar esta serie de herramientas, en este caso Copilot, ya sea Chat o 365 en el ambiente empresarial.
Otra funcionalidad que también sale dentro de Copilot es la versión de chat temporal, que se utiliza de manera puntual cuando yo quiero utilizar preguntas que no van a ser frecuentes. Entonces simplemente yo le digo, oye, dame la TRM de ayer, que es algo que realmente no necesito, sino simplemente para un tema de búsqueda, o tradúzcame tal texto de inglés a francés, a español, a lo que sea. Son preguntas que al final no necesito que queden alojadas en mis conversaciones históricas, sino que por medio de este chat temporal, pues simplemente al decirle un nuevo chat, esa conversación desaparece y no la tengo almacenada. Súper importante este botón de nuevo chat, porque este botón de nuevo chat permite ir entablando conversaciones de temas específicos. Si ustedes arrancan una conversación con una herramienta de IA y le preguntan cuál fue la TRM de ayer, y luego le preguntan cuál es la receta de un ajiaco, créanme que la inteligencia artificial se puede confundir. Entonces va a decir, oiga, esta persona me está preguntando cómo está el dólar, porque me imagino que está en Canadá, y va a ir a comprar los elementos para hacer un ajiaco. Ese tipo de confusiones, siempre traten de partir conversaciones en conversaciones totalmente nuevas, y para eso es este otro sitio de iniciar nuevo chat. Recuerden que Microsoft invirtió casi 13.000 millones de dólares en OpenAI con una intención, y es tener los modelos disponibles para que ustedes los puedan utilizar. Utilizar un modelo como esto, que es, oiga, venga y prendo GPT-5 o pruebo GPT-5, no quiere decir que estoy utilizando por detrás ChatGPT. ChatGPT es la herramienta. Aquí lo que estoy utilizando es el modelo, pero se sigue cumpliendo los lineamientos de seguridad, y es que la información nunca va a salir de su entorno corporativo, ni de su tenant, ni que vamos a entrenar el modelo de GPT-5. Entonces, no duden en utilizar este modelo, que al final la funcionalidad puntual es que puede tomar la decisión de cuándo razona o cuándo es una pregunta que simplemente puede responder de manera directa. Ahora, a mano izquierda van a encontrar funcionalidades como la búsqueda de información por medio del lenguaje natural, el chat, que al final es Copilot Chat, donde ustedes van a lanzar las preguntas y los prompts, que ahorita les vamos a dar algunos ejemplos de cómo pueden sacarle todo el provecho a estas funcionalidades. Van a encontrar agentes que están 100% disponibles. Estos agentes no tienen costos para ustedes. Ya les vamos a mostrar acá un ejemplo de cuál pueden utilizar para el tema de prompts. Voy a desinstalar esto para ahorita mostrarles cómo pueden agregar un agente, que son agentes creados por Microsoft para que ustedes los utilicen. Y luego aquí tenemos las conversaciones, donde las conversaciones van guardando la información de lo que yo tengo de manera puntual. Esas conversaciones ustedes pueden renombrarlas para buscarlas posterior, o simplemente dejarlas con ese nombre para garantizar de que cuando ustedes vayan a iniciar una conversación no tengan que escribir todo desde cero, sino que ustedes le dicen aquí todas las conversaciones, y en todas las conversaciones ustedes pueden buscar información de lo que hayan escrito, ya sea a la inteligencia artificial, en este caso Copilot Chat, o si tienen agentes, pues agentes puntuales que ustedes hayan seleccionado. Les va a aparecer también una opción, de pronto esto no les aparece todavía porque es algo que van a ir liberando, que es la librería, donde yo puedo buscar tanto páginas, que es una funcionalidad que ya les voy a mostrar cómo co-crear con la inteligencia artificial, o si ustedes crean imágenes, pues los tipos de imágenes que también pueden tener acá. Si no les aparece, no hay ningún problema, ha venido desplegándose durante las últimas semanas, les va a aparecer en cualquier momento. Aparece también esta funcionalidad que se llama crear, donde yo puedo empezar a crear eh, imágenes, infografías, historias, pósters, o también tengo plantillas de formularios, banners, borradores, documentos, presentaciones, libros, y simplemente con lenguaje natural pueden crear desde acá una definición de imágenes que pueden utilizar para presentaciones, o les invito a que prueben utilizando una historia para que ustedes les suban algún documento o algo, y esto de forma sencilla les cree un storytelling para poder hacer una presentación formal que puede servir de gran impacto para sus actividades diarias. Este botoncito no les va a aparecer porque está pensado para el ámbito educativo, y finalmente les aparece esto que se llama aplicaciones, donde van a encontrar todas las aplicaciones que tienen disponible en su licenciamiento. Miren que hoy solamente estamos hablando de una, que es Copilot, y es Copilot Chat, pero vean que hay un potencial gigantesco de múltiples herramientas, que si tienen dudas con alguna de estas, no deben escribirnos también ahorita la información que nos va a compartir el equipo de marketing para ayudarles de pronto si tienen o quieren profundizar con alguna de estas soluciones. Voy a volverme a la versión de chat, y realmente la versión de chat siempre sucede en cualquier herramienta de IA, y en este caso en Copilot, la magia sucede cuando escribimos buenos prompts. Y digamos que hace un tiempo existía la tendencia de, oiga, tenemos que volvernos ingenieros de prompts,
las personas que usen la IA van a reemplazar a personas que no usen la IA, etcétera. Pero estamos encontrando una tendencia puntual y es que ya muchas personas saben usar herramientas de inteligencia artificial, muchas personas ya saben usar buenos prompts y crear buenos prompts. Y ahora es qué nos diferencia de ese tipo de personas y nos devolvemos a nuestras raíces y va a depender nuestro proceso cognitivo como humano. Y ese proceso cognitivo es que yo al tener una herramienta, al utilizar buenos prompts, esto va a potencializar mis actividades y mi velocidad y mi gestión y demás, pero siempre tengo que ponerle mi sabor humano para que esto funcione de la mejor manera. Aquí les vamos a enseñar algunas tendencias de cómo crear buenos prompts y les vamos a dar una herramienta puntual. Si usted no está familiarizado con crear prompts, lo primero es dejar de suponer que esto es una barra de búsqueda de Google y decirle, oye, busca una casa y darle enter. Si yo no le especifico que esta es una casa para un gato, para un perro, para un mico, para 10 personas, con 7 baños, con una plazoleta, etcétera, la respuesta va a ser muy ambigua. Si yo no le digo que es una casa en Colombia, etcétera, o le doy todas las especificaciones, que a nivel de PRON le llamamos un contexto, realmente la información va a ser totalmente abierta. Miren que en este caso me dice, mire, tienes varias opciones cerca a tu ubicación, estás en Virginia. No, la respuesta es no, no estoy en Virginia. Estoy en Bogotá, pero estoy en las oficinas de Microsoft, por ende, él detecta que la conexión a Internet está en Estados Unidos y empieza a responder basado en supuestos. Y algo que está pasando es que cuando él responde algo, el feedback que yo le doy a la herramienta de inteligencia artificial es, no es cierto, o no me gustó, etcétera, y le doy un enter. El feedback también es súper importante para garantizar de que lo que me responda una inteligencia artificial, yo lo pueda ir afinando. Entonces, si yo le respondo, después de una mala pregunta, le respondo igual, que no me gustó, o no, o gracias, o lo que sea, pues obviamente la respuesta va a quedar incompleta. La idea es que en el feedback yo le diga, oiga, miren, yo estoy en Colombia, simplemente estoy en Microsoft, por eso es que la conectividad aparece de Estados Unidos, pero estoy en Bogotá y estoy buscando es una casa para 2 gatos que tienen tantos años y créanme que la respuesta va a ser muy puntual. ¿Cómo se pueden crear buenos prompts? Entonces, vamos a darles aquí 2 herramientas que pueden utilizar. La primera es, váyanse aquí en la parte de abajo donde dice agentes, vayan a decir donde dicen todos los agentes, y dentro de todos los agentes van a ir a buscar este agente que se llama Prompt Coach. Y este señor, pues como su nombre lo indica, les va a ayudar a generar esa práctica de cómo crear prompts. Ustedes le dicen aquí agregar, y cuando le dicen agregar, él se lo va a agregar a mano izquierda. Ustedes lo pueden pinear por acá y simplemente les aparece el botoncito de Prompt Coach. Ahora, cuando ustedes ya abren este agente, en este agente ustedes le pueden decir es, quiero un prompt para, eh, para, para comprar una casa de un gato. Enter. Él lo que va a hacer es empezar a llevarlos por una serie de preguntas que a medida que ustedes les vayan respondiendo, obviamente él va a entregarles un prompt súper estructurado. Estas preguntas van a generar algo que siempre se utiliza en la metodología de prompts y es, le entrego un contexto, le entrego una expectativa, le entrego un origen y le entrego unas fuentes adicionales para garantizar que mi respuesta sea compuesta. Entonces yo le digo, oiga, y vamos a llevarlo ahora al ámbito empresarial. Yo soy un abogado laboral con 10 años de experiencia. Quiero que te comportes como un abogado laboral y quiero que me ayudes a revisar el siguiente NDA y que firmé con uno de los colaboradores. Ese PRON queda un vacío porque no le estoy diciendo qué es lo que quiero recibir. Les voy a poner aquí un ejemplo de un buen PRON armado para que ustedes vayan viendo este componente y les digo, mira, actúa como un especialista legal corporativo, necesito que redactes un texto para un comunicado interno sobre la importancia del cumplimiento normativo en contratos comerciales. El contenido debe, entonces aquí ya le estoy dando el contexto y luego le estoy diciendo es cuál es mi expectativa. El contenido debe ser claro, conciso, profesional, evitando tecnicismos excesivos, incluir beneficios prácticos, resaltar riesgos, proponer buenas prácticas, mantener un tono cercano. Y miren que puedo llegar a decirles no suponga. Y luego le entrego el formato en el que quiero recibir esas respuestas y le digo, oiga, necesito un título atractivo, un texto principal y lo limito a que sean máximo 200 palabras, unos hashtags
máximo 7, y un llamado a la acción donde indique conoce más sobre nuestras políticas de cumplimiento, y le doy contexto adicional donde le digo mi audiencia son gerentes profesionales directivos. Miren que este PRON ya es un PRON totalmente estructurado, donde cuando yo empiezo a utilizar este tipo de PRONs en mis roles, llámese si soy un abogado, llámese si soy un ingeniero de sistemas que necesito que se comporte como un especialista en Python, llámese si soy un especialista en seguridad y tengo que generar alguna revisión de contenido, de algún documento, lo que sea, el PRON es la magia para que la respuesta se arroje correctamente. Y para eso, ese tipo de herramientas me va a ayudar a ir construyendo buenos prompts. Ese prompt de ejemplo lo voy a poner también dentro del chat para que ustedes lo puedan tener allí como base. Otro mecanismo que ustedes pueden utilizar para crear buenos prompts es directamente desde el chat. Entonces yo le puedo dar las mismas indicaciones. Quiero que te comportes como un especialista en prompts y me ayudes a crear un prompt para analizar y crear, vamos a poner un ejemplo técnico, un script de PowerShell para conectarme a Entra ID. Esto es 100% técnico, pero aquí ya le estoy diciendo que me ayuda primero a crear el prompt, simplemente el prompt. Y ya le estoy dando alguna serie de lineamientos y es lo que va a hacer la misma inteligencia artificial, es decirme, ah, mira, aquí está el prompt sugerido. Y aquí me lo coloca, genera un script de PowerShell, incluir el módulo, incluir instrucciones, permitir autenticación, agregar usuarios, proporcionar el código completo. Y si yo copio este mismo prompt y lo pego en una nueva conversación, automáticamente la herramienta de inteligencia artificial me puede ayudar a crear la información de manera directa. Y aquí me quedó el script de PowerShell que yo puedo llegar a utilizar. De nuevo, piénsenlo en sus actividades puntuales, en sus roles, cómo los prompts pueden irles ayudando en su trabajo diario. Ahora, cuando yo creo un buen prompt, lo que puedo hacer es almacenar esos prompts con la intención de reutilizarlo en mi actividad diaria. Y la intención de esta sesión es cómo ustedes pueden empezar a sacar el provecho a este tipo de opciones para automatizar y agilizar su trabajo. Si yo le digo aquí guardar indicación, me voy a parar sobre este prompt y le digo aquí guardar indicación, él me va a decir en esta aplicación que es para almacenar prompts, le digo, oiga, este prompt es de un PowerShell. Le digo guardar. Piensen que esta actividad ustedes la hacen de manera semanal. Entonces, la próxima vez ustedes le dicen nuevo chat, ya no tienen que volver a escribir todo el prompt que acabamos de generar, sino que ustedes se van aquí en la parte inferior donde dice ver más, luego van donde dice galería de indicaciones, y en la galería de indicaciones van a buscar donde dice sus indicaciones. Y miren que aquí ya quedó guardado su especialista en prompts, o pueden guardar tantos como crean conveniente. En este caso, voy a utilizar este que se llama Noticias de la IA y le digo, tráeme las noticias más recientes de los grandes fabricantes de la última semana. Ustedes pueden ir guardando tantos prompts como quieran para que se empiecen a comportar de manera eficiente y no tengan que volverlo a reescribir, sino que puede ser algo que ustedes pueden ir reutilizando. Esos prompts también los pueden compartir con personas de su equipo, simplemente pueden llegar a copiar la indicación y compartirla con alguien como un enlace y de forma automática va generando ese proceso de co-creación de prompts. Ahora, no es suficiente con los prompts, sino cómo yo empiezo a utilizar lo que me arroje la inteligencia artificial para co-crear con ella. ¿Listo? Entonces voy a ponerles un ejemplo acá, es ayúdame a crear un temario para una clase de Copilot Chat de 45 minutos. Dame la guía. De nuevo, ustedes pueden crear prompts bien complejos si van a hacer un ejercicio muy complejo, pero también estas preguntas pueden servirles para arrancar a co-crear con inteligencia artificial. Él me dijo acá, mira, el resultado es, el título de la clase quiero que sea esta, te estructuro una bienvenida de 5 minutos, luego cuéntales que es Copilot Chat, muéstrales casos prácticos, muéstrales buenas prácticas, muéstrales cuáles son la seguridad y límites, y finalmente haz preguntas y cierre. Ya la herramienta de inteligencia artificial me respondió, pero ahora es cómo empiezo a co-crear con la IA. En la parte de abajo, apenas él me responde, me aparece esta opción que se llama editar en Pages.
Esta funcionalidad es súper importante que empiecen a utilizarla porque lo que me garantiza es tener una herramienta adicional en la cual yo puedo colaborar con la inteligencia artificial y colaborar con mis compañeros. Si yo le doy clic en ese botoncito de editar en Pages, normalmente lo que abre es esta página a mano derecha que me va a permitir ponerle mi sazón humana. No sé si les ha pasado, a mí ya me ha pasado algunas veces que ya he recibido correos donde se les olvida hasta borrar la parte superior e inferior. Entonces me llega el correo y me dice en la parte final, quiere que el tono sea más casual, más profesional, lo hago más corto, lo hago más largo. Y miren que eso tiene que ver con lo que les decía, que estamos utilizando la inteligencia artificial de una forma poco profesional y ética. Y no está mal usarla, pero el tema es que tenemos que retarnos a nivel cognitivo para usarlo de una forma totalmente efectiva. Esto me garantiza ok, voy a borrar esto, voy a decirle en la parte de arriba que este es el temario de Copilot, miren que esto ya lo estoy haciendo yo como humano, le digo slash y le digo tráigame una tabla de contenido, ya me creó una tabla de contenido, me voy a la parte final, borro esto y digo, ok, voy a decirle ahora slash y voy a decirle acá seguimiento de progreso, porque quiero hacer un seguimiento de progreso con mi equipo para ver cómo vamos a preparar este workshop. Y le digo, oiga, la presentación tiene que ser en inglés y puede ser una tarea. Y le digo, se lo voy a asignar a esta persona. El estado de esta tarea va a estar en curso y tenemos que finalizarla el lunes. Aquí me recomienda una columna que se llama bloqueadores que yo puedo eliminar si no me gusta o puedo agregar la que yo quiera con el tipo de columna que yo desee. Entonces yo voy a decir, voy a agregar una de tipo eh, fecha y vuelvo y agrego aquí otra fecha, no sé. Ustedes pueden ir organizando esto como quieran. Luego le puede decir, voy a generar aquí otro slash y voy a hacer un llamado a la atención y este workshop es súper importante, ¿ok? Y lo que sea, ustedes de aquí en adelante jueguen con el slash para garantizar que tienen una serie de opciones para ir organizando la información. Ahora, yo puedo volver aquí a Copilot a mano izquierda y decirle, genera un post para LinkedIn. Piensen en si aquí hay alguien del equipo de comunicaciones y demás, si esto puede ayudarles a optimizar sus actividades. Genera un post de LinkedIn para invitar a las personas. Enter. Y automáticamente la inteligencia artificial me va a ayudar a crear el post, me va a ayudar a generar de una vez los hashtags y yo automáticamente puedo decirle, oiga, agregue el contenido o agréguelo, aquí en la parte de abajo agregue esto en Pages o agréguelo a una página reciente y aquí lo voy a agregar y miren que automáticamente en la misma página que estoy creando, estoy co-creando con inteligencia artificial para utilizarlo en tiempo real. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con esto? No solamente está trabajando Freddy con Copilot, sino que en la parte de arriba, miren que me da la opción de compartir. Y yo puedo compartir esto como funciona un OneDrive, o sea, yo puedo compartir esto como si fuera un documento, le digo aquí, voy a compartir el vínculo de la página. En este vínculo de la página le puedo decir configuración y puedo al igual que utilizo en un OneDrive decirle, oiga, personas de toda la organización o ya personas que tienen acceso o personas que yo defina, puedo definir si puede editar o ver y puedo poner una fecha de expiración. Para el caso práctico, voy a hacerlo de esta forma para que ustedes vean el potencial que puede tener esto. Le voy a decir compartir, voy a decirle componente. Cuando digo componente, le digo aquí configuración. Voy a decirle que sea para todas las personas. Esto es un ejemplo. Y le voy a decir que pueda editar. Le digo aplicar y ya me creó una copia del vínculo. Si yo me voy a cualquier herramienta de Microsoft, entonces voy a irme ahora a Teams, aplicaciones, me voy para Teams, voy a buscar por aquí en el chat a esta persona y le pego el componente que acabo de generar, ojo, no el texto, no la URL, no, es el componente y le doy enviar. La persona desde Teams no es que tenga que ir al enlace o responderme por chat, yo le agregaría lo siguiente, sino que si él aquí le pone A, B, C, D, E, F, G, automáticamente en mis aplicaciones en tiempo real, en Copilot, esa información se va a sincronizar en tiempo real. Si yo cojo ese mismo componente, lo cojo en Outlook y lo envío como correo, envía el componente. Entonces no tienen que enviarme, responderme el correo,
y decirme, ah, esta es la respuesta y te adjunto el archivo. No, miren que aquí ya estoy co-creando con la inteligencia artificial. Llévelo a los escenarios de uso que ustedes tengan, donde trabajan en un proceso de creación, donde la intención es que utilicen la inteligencia artificial, en este caso Copilot, para generar contenido o romper esos lienzos en blanco. Luego lo editan en Pages para que ustedes le pongan el sentido humano. Y finalmente, cómo empiezo a co-crear con otros compañeros para garantizar de que esa información esté disponible y pueda trabajar realmente de forma colaborativa. Miren que muchas veces uno cree que las herramientas de Microsoft es solamente Copilot y entonces le mando prompts. Para eso utilizo cualquiera. La diferencia gigantesca primero es la seguridad que tienen en su ámbito empresarial y la segunda es que puede vincularse con todas las herramientas de colaboración que ya tienen ustedes totalmente licenciadas. Y eso es algo que muchas veces se desconoce y es el gran diferenciador de las herramientas de Microsoft. Listo, aquí ya aprendimos de Pages también un rato. Recuerden que dentro de la versión base o la versión completa de Copilot 365, ustedes pueden adjuntar archivos, pero de nuevo, a nivel de seguridad, esos archivos se almacenan directamente en OneDrive. Un ejemplo, yo tengo acá este archivo, voy a arrastrarlo, este es un archivo Excel, lo voy a arrastrar para acá y automáticamente lo arrastro, él me dice la carga desde el dispositivo enviará una copia a OneDrive y automáticamente lo que él hace por detrás, vamos a ver acá, voy a ir a OneDrive, dentro de sus archivos tiene una carpetica que se llama archivos de Copilot Chat y acá es donde carga esos archivos automáticamente. Miren que aquí el archivo que acabo de subir hace unos segundos se almacenó en mi ruta de OneDrive, lo cual garantiza que la información no está viajando a ningún repositorio extraño, siempre se queda dentro del entorno corporativo y de esta forma a nivel de seguridad puedo controlar el dato. ¿Listo? Eh, voy a volver acá. Con este archivo voy a volverme un segundo, voy a mostrarles un ejemplo. Voy a subirle este archivo que tiene un listado de usuarios que son un listado de clientes, donde solamente tiene nombre de los clientes, la fecha de nacimiento y su ubicación, son 1000 registros, pero no tiene en ningún lado la fecha de nacimiento. Entonces yo le puedo decir eso, oye, dame el promedio de edad de mis clientes. Enter. Automáticamente lo que él va a hacer es tomar el archivo, abrirlo de manera interna, él puede llegar a generar hasta desarrollos puntuales. Miren que en este caso él arranca un proceso de razonamiento, que por eso les decía que los modelos que utiliza Microsoft por detrás ya son GPT-5, donde él tomó la decisión que para poder darme una respuesta del promedio de edad tenía que razonar, entonces iba a analizar el formato, el archivo, las columnas, va a crear por dentro un desarrollo basado en Python. Si aquí no sabe nadie de Python, no importa porque esta es la magia de la inteligencia artificial generativa y al final me va a decir, mire, el promedio exacto de edad de tus clientes es 40,037 años. ¿Ok? Ahora, píntame o dame opciones de gráficas para perfilar mis clientes. Enter. Y de nuevo, Copilot a nivel de analista de datos puede comportarse de una forma puntual. Ustedes le pueden decir si van a estructurar o analizar información muy detallada. Quiero que te comportes como un analista de datos, especialista en Excel, especialista en segmentación comercial. Te voy a subir un archivo donde ese archivo contiene la siguiente información. Quiero que me ayudes en un formato de proyección a garantizar cuál sería mi evolución. Todo ese tipo de preguntas va a empezar a hacerse de manera puntual. ¿Listo? Y miren que aquí ya me segmentó por edades, ya aquí en adelante yo puedo empezar a decirles, y miren que aquí la intención es cómo yo voy llevando el prompt para que me vaya respondiendo de la forma más acertada. En las versiones completas de Copilot, que si alguno de los que está acá ya tiene versiones completas de M365 Copilot, y quiera sacarle todo el provecho, también podemos generar espacios con ustedes para crear ese tipo de workshops y sacar todo el provecho a ese tipo de herramientas. Hay agentes especialistas en analistas de datos. En el caso de M365 Copilot, hay un analista de datos, hay un agente investigador que se encarga de buscar información de manera detallada. Y miren que ya puedo hasta utilizar modelos que no solamente son de OpenAI, sino son modelos de Anthropic, en este caso, que es el modelo de cloud, donde yo puedo utilizar estos modelos para hacer un proceso investigativo. Eh,
Las capacidades que yo tengo, voy a pasarme un segundo aquí, cuenta, un segundo. Las capacidades que yo puedo tener en las versiones completas de M365 Copilot me llevan a tener nuevos agentes que son especialistas en el trabajo diario. Miren que aparece un concepto que por eso llamamos nosotros el concepto de frontier, y es cuando yo como humano puedo tener múltiples asistentes digitales o de inteligencia artificial o múltiples agentes. En mi caso, yo utilizo más o menos unos 10 agentes, desde el agente investigador, analista, y tengo agentes puntuales para temas que trabajo diariamente. Tengo un agente que es especialista en mi identidad de Microsoft, otro que me ayuda a crear informes de tecnología, otro que me ayuda en el proceso comercial, otro que me ayuda en el proceso de definiciones de OKRs, y sucesivamente tengo tantos agentes como yo pueda necesitar. Y cuando yo abro una conversación, simplemente tengo que decirle aquí con una arroba, y el arroba puede traer cualquiera de mis agentes que yo necesite para el trabajo diario. Piensen que es como si ustedes tuvieran 10 asistentes que les hayan contratado en su organización con una especialidad puntual que les pueda ayudar en sus actividades diarias. Este potencial de la herramienta es el que queremos que ustedes se lleven para que empiecen a utilizarlo en sus actividades diarias, que empiecen a jugar con estas indicaciones. Vital que le den la personalización de Copilot para sacar el provecho a nivel de la herramienta, y que si tienen alguna duda, obviamente ahorita por el equipo de marketing nos puedan escribir para que puedan conocer más de nuestras metodologías. Para finalizar mi espacio, quiero contarles de las fases que acompañamos a las diferentes organizaciones, donde en el proceso de adopción ya no es suficiente con tener este tipo de eventos, estas charlas, sino realmente nosotros hemos estructurado un acompañamiento integral. Lo primero es que les apoyamos en la definición y diagnóstico de su madurez a nivel del proceso de gestión del cambio y del estado actual del uso y apropiación de la inteligencia artificial. Luego les ayudamos en el componente técnico para preparar al equipo técnico que tenga todos los conocimientos, prerequisitos y afinar lo que hayan construido hasta el momento para garantizar de que no tengan ninguna falla en el proceso de masificación de Copilot, Copilot M365, Copilot Studio. Luego les acompañamos en el proceso de sensibilización para garantizar que de manera estratégica lleguemos a esos sponsors, a esos C-levels, al CEO de la compañía, vicepresidencias, gerentes, directores, garantizando el por qué deberíamos utilizar inteligencia artificial y cómo utilizamos una que ya tienen disponible, que ya pagan, pero que muchas veces no le sacamos el provecho que corresponde. Luego les enseñamos todos los fundamentos a todos los colaboradores de la organización en inteligencia artificial generativa y en productividad de Microsoft. Y también les ayudamos a crear un roadmap, que es una estrategia a 12 meses. De nuevo, esto no tiene que verse como una actividad puntual, una sola sesión, sino cómo garantizamos que durante 12 meses hacemos un acompañamiento integral. Y les entregamos acceso a nuestras plataformas para que ustedes tengan acceso a cápsulas, información, líneas base de seguridad, modelos de gobierno, modelos operativos, agentes como servicio, etcétera, por medio de un servicio que les prestamos también en una plataforma que nosotros centralizamos la información al haber capacitado ya más de 500,000 personas. Y finalmente, cómo les ayudamos por medio de unidades que llamamos unidades FAST a que podamos crear escenarios de impacto. Nuestra intención es que cualquier escenario que utilicemos de inteligencia artificial esté basado en inteligencia artificial generativa, pero pegándole a la estrategia de la organización. Entonces, si algo de esto les interesa, si quieren conocer más de nuestro programa Frontier, no duden en contactarnos y de esta forma podemos llegar directamente a ustedes con algo personalizado. Eso es lo que queríamos contarles. No sé si hay preguntas en el chat, si alguien quiere abrir su micrófono, alzar la mano, o si no le damos espacio a Jan para que avance. Muchas gracias, Freddy. Por ahora no tenemos preguntas en el chat, así que los invito a que si las tienen, por favor, las escriban y al final del webinar podemos abrir el espacio para, para responder esas preguntas. Jan, bienvenido. Buenos días para todos. Muchas gracias, Juliana, Freddy, por lo que nos acaban de compartir. Y dándole continuidad a lo que mencionaba Freddy sobre el tema de seguridad y protección de datos, es claro que Microsoft garantiza que la información que se cursa o que entregamos a las soluciones de IA tienen una protección de datos como tal, pero desde Visión estamos tratando o en ese camino de concientizar a las compañías
de que la protección de los datos o tener un respaldo de la información se ha convertido en algo pues crucial en el día a día. Y esto parte de unos casos o historias reales que se han presentado en grandes compañías. Eh, Aquí les traigo estos 3 casos puntuales respecto a ataques o incidentes de pérdida de datos que sufrieron en algún momento estas compañías. Inicio contándoles un poco sobre una filtración en Facebook, que hoy se llama Meta. Eso sucedió alrededor del año 2018. Y una filtración de información, lo que conllevó a que la confianza que tienen los usuarios o tenían los usuarios en ese momento sobre Facebook y que de los cuales nosotros muchos éramos usuarios o algunos siguen siendo usuarios, pues cayó un 66% después del incidente de seguridad que se presentó. Algo más, y creo que es una de las compañías que más impacto tuvo el tema de alguna exposición o brechas de seguridad, es Yahoo. Yahoo hoy en día es, creo que una de las compañías que más sufrió el impacto cuando por allá en el año 2013, 2014, tuvieron una afectación de datos o una brecha de datos masivas, lo cual llevó a que se presentara o que afectara como tal este tema a más de 3.000 millones de cuentas. Digamos que cuando Yahoo estaba, digamos, en su punto, en uno de sus puntos más altos como compañía, se presentó esto y eso conllevó y resultó que esa afectación a esas más de 3.000 millones de cuentas o de usuarios, pues impactara a nivel del costo de la acción. Esto llevó a que la acción de Yahoo en ese momento tuviera una disminución alrededor del 7% en el valor de las acciones que tenía en el mercado. Y otra compañía que también se vio afectada por un tema de brecha de seguridad, en el año 2016, Uber, eh, de manera, digamos, por falta de control y de políticas, expuso la información de más de 57 millones de usuarios y conductores. Y eso conllevó a que se presentara una disminución cercana al 5% de la base de usuarios activos que tenía Uber como empresa de transporte de pasajeros y de otras de sus líneas de negocio. Entonces, fíjense que hay afectaciones que en muchos casos ocurren por razones tecnológicas, pero también hay afectaciones que no necesariamente son ocasionadas por causas tecnológicas, y aquí me refiero al componente de cuando se presenta un desastre natural, una afectación de orden público. Entonces, lo que nosotros buscamos y queremos concientizar es que las compañías a las cuales ustedes representan hoy día, pues estén preparadas para eh, una eventual brecha o una posible o una eventual fuga de información que comprometa no tanto eh, la información, sino también ocasione un daño reputacional, una pérdida de ingresos o de posicionamiento de la marca en el mercado. Ahora, ¿por qué traemos o por qué inicié con estas cifras y ahora quiero que nos movamos un poco hacia el entorno actual de cómo está Colombia? Colombia en la región es el segundo país de Latinoamérica con más ciberataques. Del 100% de los ciberataques que se presentan en Latinoamérica, Colombia recibe el 17% de esos ataques. Eso no es un dato menor, y es algo que queremos dejar sobre la mesa para que ustedes también tomen conciencia de que Colombia es uno de los países más atacados a nivel de Latinoamérica. Yéndonos a un tema y algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, que son las afectaciones por ransomware. Pues Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel de Latinoamérica también, en donde se han presentado pues casos que han sido de conocimiento público por afectaciones de ransomware. ¿Y esto qué conlleva? A que cuando se presenta una pérdida de datos, una fuga de información, una afectación que impacta la productividad o el core de negocio de una compañía, pues eso se ve reflejado en que
alrededor del 20% de la productividad de las organizaciones que de alguna forma han sido atacadas y que se han visto afectadas por temas de ransomware, por temas de fuga de información o pérdida de datos, pues disminuya hasta en un 20%. Entonces son temas y son cifras que nosotros queremos hoy poner sobre la mesa para que ustedes las lleven, las visualicen, las tengan presente y que de alguna forma se minimice el impacto o el riesgo corporativo que puedan tener o que puedan hacerse presente en las organizaciones a las cuales hoy ustedes están vinculados. Digamos que todo este tema de ataques pues, conlleva a que existan unos riesgos corporativos. Digamos que esos riesgos corporativos nosotros los enmarcamos en tres hitos o tres categorías que se puedan presentar durante estos. Un riesgo es la pérdida de datos que puede estar ocasionada a fallas que se presenten en hardware, errores humanos, que digamos que es el eslabón más débil dentro de la cadena, entendiendo que en organizaciones hemos encontrado que la democratización o la concientización sobre la revisión cuando llega un correo, el tema que llega con un dominio muy similar, pues la concientización de esos tips o esas políticas de seguridad de no abrirlo, de informar, debe ser reforzada como tal. Otro hito, otro componente que se puede haber afectado cuando se presentan ataques o fugas de información o brechas de seguridad es que tienen un impacto financiero sobre las organizaciones. Esto es un dato del año inmediatamente anterior, el de este año aún no ha salido, y es que encontramos que el costo promedio de una brecha de datos para el 2024 fue alrededor de 4.2 millones de dólares. Y esta cifra sale de un estudio que realiza IBM con otra compañía. Entonces, fíjense que dependiendo el tipo de organización y el segmento de mercado en donde las compañías se encuentren, el impacto financiero puede ser catastrófico. Se han presentado casos en donde las compañías no han podido recuperarse después de un ataque o de una pérdida o una fuga de información y han desaparecido o han sido absorbidas por otra compañía. Y otro riesgo no mucho menor y considero yo que es uno de los más críticos es la pérdida o el daño a la reputación a una marca, a un servicio o a un producto dentro de una compañía. Cuando una compañía queda expuesta a un ataque o a una fuga de información o una brecha de seguridad, pues su reputación a nivel posicional dentro del mercado o de los mercados a los cuales haga o brinde productos o servicios, pues se impacta de una manera significativa y bastante alta, lo que conlleva a que este tipo de sucesos o eventos, pues limite o merme la confianza que pueda tener uno como cliente o socio estratégico de ese tipo de organizaciones. Entonces miren cómo un ataque o una pérdida de datos, pues conlleva unos riesgos corporativos que pueden ocasionar diferentes impactos o diferentes riesgos dentro de una organización como tal. Ahora, yéndonos a un punto que mencionó Juliana al inicio de este espacio, y era la resiliencia en la práctica. Si podemos o pueden las organizaciones estar protegidas en todos sus componentes, pero está la posibilidad de que continúen o que se presente alguna brecha, y como lo mencioné, dentro de una cadena de protección de información o de datos, el eslabón más débil seguiremos siendo los usuarios finales. Lo que buscamos ahí es que se proteja de alguna forma la información total de los usuarios. Entonces, dentro de los pilares y principios de la protección de los datos o la resiliencia de los datos, digamos que hay estas 5 etapas. Y una primera etapa es realizar el backup de los datos. Es necesario y se hace indispensable que las organizaciones cuenten con un respaldo de los datos o de la información. Que la data que se respalde se pueda recuperar. Es decir, que si yo hago un respaldo de una información, los datos que yo respaldo de alguna forma, debo garantizar que puedo recuperarlos, que están protegidos, que son inmutables y que no han sido modificados cuando sucede un ataque. Que esos datos sean portables,
que esos datos, además de poderlos mover de un entorno a otro, garanticen la seguridad, y aquí hablamos del principio o del componente inmutabilidad, y que a través de soluciones de inteligencia artificial me permitan hacer inteligencia de los datos como tal. Entonces, enmarcados en estos 5 pilares, pues desde visión hemos desarrollado un producto que lo alineamos a esa estrategia del 3-2-1-1-0. Digamos que las compañías hoy en día, si no están en esa ruta o en ese camino de proteger o garantizar este tipo de estrategias, pues nosotros tenemos las capacidades y la posibilidad de poderlos apoyar en implementar este tipo de estrategia o mejorar la estrategia de recuperación o de protección de datos que tienen. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de esta estrategia del 3-2-1-1-0? Y es que las buenas prácticas y las recomendaciones de los diferentes vendors de soluciones de backup o de respaldo de información indican que las organizaciones por lo menos deben tener 3 copias de los datos. Es decir, que yo debo tener como mínimo 3 opciones o 3 copias o haber ejecutado ese número de copias de los datos. Que al menos 2 copias de esas 3 que respaldo las almacene en diferentes medios de almacenamiento, valga la redundancia. Una copia puede ser un almacenamiento a disco, almacenamiento a cinta, o llevarlo hacia un almacenamiento fuera de la organización. Que de esas 2 copias que almaceno en diferentes medios, una la debo tener fuera del site principal o de los centros de datos principales donde ustedes despliegan sus cargas de trabajo y aplicaciones. Una copia debe estar desconectada de la red, es decir, que no debe tener conectividad hacia Internet o hacia redes de datos como tal, y el 0 lo que nos lleva es a que periódicamente debemos realizar o verificar que la integridad de esos datos que yo he respaldado no haya sido modificada y no haya sido alterada por un ataque posterior. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Elon? Elon es un servicio que diseñó, o un producto que tiene visión, en el cual, haciendo uso de la suite de BIM Backup and Replication, garantizamos o los apoyamos a ustedes a realizar respaldos o protección de datos de la información, no solo de los ambientes tradicionales a nivel de infraestructura, máquinas virtuales, máquinas que se encuentren en nube, almacenamientos, etcétera, sino que yéndonos un poco y alineados a lo que nos comentaba Freddy un poco hace un momento sobre temas de inteligencia artificial, también tenemos la capacidad de proteger entornos de M365. Dentro de este servicio, lo que buscamos es adicionar una capa de protección de datos y de respaldo de información sobre componentes de M365, entiéndase componentes como Share Online, SharePoint Online, OneDrive, Teams como tal. Entonces, este servicio nos permite proteger información crítica que puedan tener sus usuarios críticos de la organización en sus repositorios de OneDrive, en sus sitios de SharePoint, correos, conversaciones de Teams, reuniones y demás. Y esto lo hacemos a través de un servicio que Vision o un producto que Vision ha construido y ha desarrollado sobre la suite de BIM Backup Replication. Ahí que ofrece Vision, ofrece un servicio o un producto totalmente SaaS, en donde nosotros nos encargamos de realizar la implementación de la consola, proveemos el licenciamiento, configuramos las políticas y los jobs de backup de acuerdo a unas políticas que se definan de manera conjunta con ustedes, los acompañamos en el proceso de restauración, de seguimiento de incidentes que se presenten sobre la consola de BIMS y demás, todo enmarcado dentro de un servicio, con acuerdos de niveles de servicio, administración de las plataformas y demás. Entonces, digamos que desde Visión hemos desarrollado ese producto, queremos ponerlo sobre la mesa a ustedes para brindarles una mejora o un reforzamiento sobre esa estrategia de protección de datos y de recuperación que ustedes puedan tener hoy día dentro de las organizaciones a las cuales ustedes representan. No sé si hasta acá tengan alguna inquietud. Juliana, ¿me confirma si hay algo en el chat? Como tal. Ya, todavía no han escrito nada. Lo que sí es que no te estamos viendo. Ah, espere, prendo la cámara. Es que se me Pero apagó. todavía no tenemos preguntas, así que
Aquí estoy, aquí estoy, aquí Vuelvo a estoy. hacer la invitación si tienen alguna duda para que por favor nos la vayan dejando. Listo. Entonces, la invitación es si las organizaciones o las compañías a las cuales ustedes representan tienen alguna necesidad puntual respecto a la protección de datos, no solamente de la protección tradicional que es lo que hoy en día encontramos en el mercado, de proteger la infraestructura core donde están corriendo las aplicaciones, proteger máquinas virtuales, capacidades de almacenamiento, sino que ven necesario que se haga una protección un poco más allá, enfocada a su usuario final, sobre los componentes, sobre la información que ellos puedan estar cursando en herramientas de Microsoft 365. Pues tenemos este producto que se llama el Field Data Protection, que corre o está implementado sobre la suite de Veeam Backup and Replication como tal. De mi parte, Juliana y audiencia, esto era lo que tenía para comentarles respecto al tema de protección de datos como tal. Muchas gracias, Jan. A ver qué tenemos por aquí escrito en el chat. Dijeron que todo era muy claro, que no había dudas. Creo que no tenemos preguntas, así que pues muchas gracias, Jan Carlos y Freddy, por este espacio, por su tiempo, por sus charlas muy enriquecedoras. Aprendí, al menos yo, aprendí muchísimo. Creo que ya voy a tener todo en práctica, respaldos, inteligencia artificial, prompts, etcétera, backups. Y pues muchas gracias a las personas que se conectaron, que nos acompañaron en esta mañana. Les cuento que a sus correos les van a estar llegando las memorias del evento junto con la grabación para que las pues puedan revivir, digamos, la charla y el espacio. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un feliz día. Adiós. Buen día para todos. Hasta luego.